¿Qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Oscar Saavedra, soy alumno de la licenciatura en Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el día de hoy vamos a darle cumplimiento a la actividad marcada para la entrega del día del 5 de noviembre de la materia análisis de casos. Bueno, vamos a analizar el caso en concreto de una noticia actual y vamos a tratar un tema que es preocupante, que pone en riesgo muchas vidas de los ciudadanos de aquí de la ciudad de Puebla. Muy bien, el quién o el qué, porque vamos a tratar las preguntas generales para el análisis de un caso, que es el qué, el quién, el cómo, el dónde, el por qué. Y vamos a empezar con la primera pregunta, que es el qué. El qué es una explosión de un ducto de gas, mismo que había sido perforado por personas ajenas a las instituciones correspondientes para tratar ese tipo de tuberías que se dedican a la venta prohibida de este químico o de este gas, ¿no? Bueno, ¿quién? Obviamente, pues hubo muchos involucrados, entre ellos, como comúnmente se les llama aquí en el estado, los huachigaceros, mismos que ponen en riesgo a las familias a muchas familias que vivían ahí en la zona conurbada del accidente. ¿Cómo? Muy bien, en este contexto del cómo, vamos a platicar cómo sucedieron los hechos. En una junta auxiliar de aquí de la ciudad de Puebla, que es San Pablo Xochimilhuacán, desde tiempo pasado o tiempo atrás, las autoridades habían encontrado diferentes tomas clandestinas, tanto de gas como también de gasolina, sin incluir el asalto al tren que pasa por ahí, a las vías del tren que pasaba por ahí, que de repente detenían el tren y la gente hacía la rapiña, ¿no? Las autoridades han tomado muy poco o habían tomado en muy poca consideración este tipo de casos hasta que sucedió lo fatídico. Resulta ser que el sábado 30 de octubre de este año, los huachigaceros, al perforar mal uno de los ductos o la tubería de gas que cruza la ciudad, se empieza a fugar y al ser tanta la fuga, provoca 3 explosiones. Estas 3 explosiones obviamente pusieron en riesgo tanto propiedades como pusieron en riesgo la vida de muchas personas que vivían en la zona conurbada. Muy bien, ahora la pregunta que sigue es, ¿qué se hizo? Afortunadamente para las personas que vivían en esa zona, el comandante de la policía estatal que estaba de turno ese día reaccionó a tiempo cuando le informaron de la fuga de gas, y este comandante logró salvar muchas vidas porque en ese momento da la orden de evacuación de ciertos metros y empieza a mandar unidades de la policía estatal para hacer el traslado de la gente y el retiro de la misma. Al poco tiempo de que se empieza a retirar a la gente, empiezan las explosiones, siendo la tercera la más fatídica, que fue la que acabó con muchas viviendas y con muchas propiedades de estos habitantes. Muy bien. Ahora hay que entender algo muy sencillo, muy básico. Estos accidentes son muy lamentables, sí, pero también debemos de entender que estos accidentes se pueden evitar, porque casualmente después de este accidente y en menos de 3 días detuvieron a varias unidades, catearon casas y ya van, me parece, 6 personas detenidas, las cuales se van a poner a disposición por obviamente delitos federales. Pero la pregunta es necesario que tenga que haber un resultado fatídico como el del sábado pasado para que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto? Pero bueno, ese tema sería para otra unidad.
Aquí lo que vamos a discutir o vamos a analizar es el caso de la perforación de los ductos para el robo del combustible. No es nuevo en la ciudad de Puebla y las autoridades tienen que presentar un plan de trabajo para blindar de cierta manera y para evitar y proteger a la sociedad, que al final del día debe de ser el tema primordial de la función. Pero bueno, entonces regresando al contexto del cómo, debemos analizar el tiempo que tuvieron las personas estas para poder perforar un tubo de combustible, las herramientas que tuvieron que tener o que ocupar para perforar el tubo. Pero una de las cuestiones principales es que en el área conurbada o en el área próxima al incidente no había una casa, sino que habían varias personas viviendo ahí. Y aquí debemos de entender algo que es muy sencillo y muy simple, por lo menos a mi punto de vista, y ese es el hecho de que las autoridades no pueden trabajar solas. Las autoridades deben de ser ayudadas y apoyadas siempre por la ciudadanía. Y en este caso, la ciudadanía apoyó demasiado a esta gente. Es decir, apoyó demasiado a esta gente con el simple hecho de no denunciar. De a pesar de saber los actos ilícitos que se están cometiendo en la zona, la gente seguía solapando este tipo de actos. Obviamente, ahora que ya pasó el incidente, ahora que ya se vieron afectados, las autoridades toman cartas en el asunto y la ciudadanía hace conciencia de que están mal. ¿Pero era necesario llegar a este punto? Para mí no. Hace unos meses, también no recuerdo si a finales del año pasado, principios de este año, en la misma zona, a unos cuantos metros, habían detectado igual una fuga de gas dentro de un domicilio y no hicieron nada. Las acciones que ahora la autoridad toma y dice que va a revisar casa por casa para revisar que los ductos estén seguros y para revisar que estas propiedades o estos domicilios, estas casas habitaciones no estén construidas sobre propiedad federal. ¿Por qué no? ¿Por qué tomarlas hasta ahora que ya hubo un hecho fatídico y no tomarlas antes, cuando ya había habido avisos sobre que podría haber una consecuencia? Mi pregunta es, bueno, no mi pregunta, mi punto de vista y el análisis de este caso en lo particular para sus servidores, la sociedad tiene que trabajar en conjunto con la autoridad. La autoridad no puede trabajar sola. La sociedad tiene que reportar lo que pase. Porque al final del día, las personas que se dedican al robo o los delincuentes no toman en consideración a las demás personas. No toman en consideración si esta persona puede perder todo lo que tenía, si puede haber muertos. Al delincuente solamente le importa eso, delinquir. Es a mi muy personal punto de vista. Y para el análisis de este caso, para mí el resultado debe de ser un trabajo en conjunto de la sociedad, con las autoridades, para evitar que esto se vuelva a suceder. No se puede continuar de nosotros como sociedad, no podemos dejar que nuestras autoridades hagan todo el trabajo solas, porque necesitan del apoyo de la ciudadanía. Si la ciudadanía no denuncia, si la ciudadanía no reporta, va a ser muy complicado que las autoridades puedan tomar realmente acciones dentro de este contexto. Hasta aquí por lo menos el día de hoy con mi opinión o sobre el análisis en lo muy particular, en mi muy particular punto de vista sobre el caso sucedido el fin de semana. Y insisto, vuelvo al mismo punto, se ha abordado el qué, el quién, el cómo, el dónde, cuándo y el por qué. Ya más como reflexión final, insisto, debemos de hacer conciencia que se debe de trabajar en conjunto con las autoridades
debemos de ayudar como ciudadanía a que estos eventos fatídicos se vuelvan a dar, se vuelvan a suscitar. Porque solamente trabajando en conjunto podremos vivir en armonía. Muchas gracias y buenas noches.